Stricktubers, no se pierdan el tutorial del día de hoy, porque hoy vamos a hacer un precioso trabajo reciclando plástico, reciclando papel y otras cosas más, así es que no te lo pierdas. Es un misterio el resultado final. Quédate a ver este precioso trabajo. Este es el envase que yo voy a utilizar para este trabajo. Lo primero que haremos será lavar nuestro envase y una vez que lo tenemos limpio, lo que vamos a hacer es lijarlo un poquito. Y bueno, tienen que medir bien la altura del pie de su muñeca, porque yo, por ejemplo, iba a utilizar este envase y lo dañé. Tenía que cortar más o menos aquí y corté de más. Entonces, yo más o menos voy a cortar aquí porque más o menos los pies irán así. Entonces, esta parte de aquí la voy a cortar. Si ustedes no tienen un envase como este, le pueden dar la forma a un envase redondo poniéndole papel por aquí por los lados, como voy a hacer yo ahora, que le voy a poner para agigantarlo un poco más, pero ustedes si tienen un envase redondo le tendría que poner más que lo que le voy a poner yo ahora. Entonces, una vez que ya tengo esto lijado, voy a poner pegamento puro a esta parte de aquí, a todo esto, y luego voy a poner papel. La primera parte, como ustedes vieron, yo lo que hice fue poner el papel, aunque no fue como en la cartapesta en sí, porque está bien arrugado. Lo hice como si fuera cartapesta, pero esta parte ya lo que vamos a hacer es arrugar nuestro papel, humedecerlo en engrudo casero y esta parte de aquí de los lados la vamos a agrandar. También voy a meter el papel por aquí. Bien, Stricktubers, y para este trabajo yo tengo una invitada muy especial. Es Catherine, mi hija. Y bueno, lo que vamos a hacer nosotras es formar la parte de aquí arriba de la muñeca. Para esto hemos utilizado un palo, como ustedes ven, y hemos medido de acuerdo a este dibujo que ustedes ven aquí. A ver si se ve. Entonces, aquí tenemos que de esta parte hasta aquí arriba son 15 centímetros y aquí sobresalen 15 centímetros. A la hora de ustedes hacer esta muñeca, ustedes la pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Entonces lo que vamos a hacer es introducir nuestro palito de esta manera y toda esta parte de aquí dentro la vamos a rellenar con papel. Bien, y ahora lo que estamos haciendo es marcar en la parte de abajo. Vamos a poner un poquito de papel para darle la bajada que tiene la menina. Y bueno, esta parte de aquí la vamos a anchar y además nos sirve de base para pegar luego la masa de papel. Bien, así como ustedes ven, esta parte de aquí, esto sería la cintura. Aquí tenemos toda esta parte de aquí que sería el hombro. Aquí estaría el cuello y aquí estaría la cabeza. Entonces esta parte de aquí, como ustedes ven, es más ancha. Esta es más fina, pero al final tenemos que poner toda esta parte de aquí, menos la cabeza y el cuello. Le tenemos que poner al grosor de esto, porque no hay nada más fino que la cintura de aquí para abajo. Entonces lo ponemos al grosor de esto, el hombro lo vamos a poner un poquito más ancho y entonces ya luego será cuando empecemos a darle terminación. Lo vamos a hacer todo con papel y cinta de carrocero.
Bien, ahora lo que vamos a hacer son los brazos. Vamos a introducir los alambres por dentro del papel que hemos puesto. Y bueno, esto serán la parte que serán los brazos. No lo hicimos anteriormente porque no teníamos los alambres, pero ya luego encontramos un pedazo de alambre y por eso lo hemos hecho ahora. Entonces nada, continuamos con nuestro trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle varias capas de papel al alambre para que pueda luego soportar la masa. Bien, StreetTubers, ahora lo que vamos a hacer es cubrir todo esto con masa rústica de papel, la cual yo he preparado con engrudo casero para que esté más suave. Para hacer esto vamos a cubrir primero con pegamento puro para que la masa se adhiera bien a nuestra pieza, a nuestra muñeca. Bien, ya se ha secado todo esto que ustedes ven aquí. Y ahora lo que yo voy a hacerle a esto es la cabeza. Para hacer la cabeza, yo tengo aquí papel primero. Voy a cubrir, o sea, voy a darle primero un poquito de forma con papel, porque si pongo todo esto, ya sea con porcelana fría o con masa de papel, va a tardar demasiado en secar. Entonces, por eso yo voy a cubrir esto con papel. Voy a ir cubriendo de esta manera. Y cuando ya tenga un grosor lo suficientemente ancho, entonces le doy la forma con porcelana fría o con masa de papel. Bien, ya este es el tamaño que yo le he dado a la cabeza de la menina. Y ahora lo que yo voy a hacer es cubrir esto de porcelana fría, porque lógicamente no le voy a dejar esa forma. Bueno, aunque no estaría mal, solo ponerle el cabello y ya está. Entonces nada, lo que yo voy a hacer es cubrir esto con porcelana fría. Le pongo pegamento puro y después cubro todo esto con porcelana fría. Fíjense que yo he hecho, o sea, he evitado por todos los medios de utilizar demasiada porcelana fría. Es decir, he tratado de que la mayor parte de la cabeza de la menina esté hecha con papel, porque así no tarda tanto en secarse. Entonces vamos a cubrir primero la parte plana. Y desde ahora les digo que a mí esto de modelar no soy muy buena en este tema, no es lo mío. Así es que yo voy a hacer lo que pueda con la carita de la menina. Bien, StreetTubers, llegados a este proceso en donde hay que formar la cara, como ustedes ven yo la formé. Yo no soy muy experta en esto de modelar, por lo tanto yo lo hice y no lo grabé. Lo que le puedo decir es que para hacer esto es mejor que ustedes hagan una muñeca que sea más o menos a la que le pueda servir una pieza, bueno, una cabeza como esta de estos moldes, y listo.
Lo que pasa es que como esta muñeca es bastante grande y no le sirve esta cabeza, pues yo tuve que modelar la cabeza. Pero como ustedes ven, con esto es suficiente, ya no tenemos que hacer nada más. El siguiente paso que voy a dar es el de los cabellos. Para ello, para hacer los cabellos, yo tengo esta porcelana fría, que es una porcelana fría que se me ha dañado. Y voy a colocarla aquí debajo porque será la parte que hará el bulto. Entonces, nada, voy a colocar esta porcelana fría de esta manera con pegamento, haciendo que esto quede así abultado, porque ustedes saben que la menina tiene el pelo aquí debajo bastante abultado. Luego le voy a colocar aquí en este lado otro poco de bulto, bueno, pues la otra parte del pelo que va aquí en los laterales. De esta manera, este no es el pelo definitivo, con lo cual no importa que esté arrugado. Yo estoy aprovechando esta porcelana fría que se me agrieta y bueno, para hacer el bulto del pelo me viene muy bien. Por encima de aquí es que yo le voy a colocar la otra porcelana fría que va a ser el pelo definitivo. Sigo colocando más cabello. Bien, mis streetubers, aquí les presento a la menina. Entonces, una vez que ya yo la tengo así lista, como ustedes ven, la cara no quedó bonita. Es que, como yo les he dicho, yo no soy una artista en este aspecto, no sé modelar. Yo la voy a dejar así porque es una muñeca para decorar y eso. Y bueno, seguramente que a ustedes les puede salir muchísimo mejor que a mí. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es darle una base. Esta base es una pintura, es esta pintura que yo tengo aquí. Es un azul, no sé qué color es, pero es una pintura, como ustedes ven, es una pintura para paredes y para madera. Es una pintura plástica, la cual he mezclado con un poquito de este negro, que es un negro, una pintura malísima. Este un colorante muy malo, pero no tenía otro. Entonces, nada, lo que yo he hecho es esto y me da este así como gris oscuro. Y lo que yo voy a hacer es darle una base a toda mi muñeca de esto, porque no la voy a detallar. Yo le voy a dar una técnica de como si fuera una pieza como piedra, algo así, porque no voy a detallar esta muñeca, no me apetece. Entonces nada, lo voy a pintar entera, tanto por arriba, por abajo, la cara, todo. Lo voy a pintar con este tono de pintura para darle una técnica así imitando hierro. Bien, ahora yo les muestro lo que yo estoy haciendo, cómo es que estoy formando este cabello de la menina, estos rizos. Bueno, pues cogemos así nuestra porcelana fría, ¿vale? Esto es uno de estos para pasteles, una boca. Entonces yo lo que hago es introducir así la porcelana fría, luego presiono y va saliendo así con la forma que tiene mi porcelana fría. Esto no tiene suficiente, así es que nada, lo vamos a dejar así. Y bueno, así es como voy formando el pelo de mi muñeca, de mi menina. Entonces ahora yo les voy mostrando cómo yo voy pegando este pelo para darle el volumen, como está la menina. Como ustedes ven, aquí tiene como unos rizos. Se lo hice de los dos lados, pero también le quiero hacer en la parte trasera. Entonces nada, lo que yo voy a hacer es pegar este pelo con pegamento. Voy a ponerle una capa, creo que delante, no sé si consigo más porcelana fría, si tengo más, voy a averiguar a ver si tengo. Entonces, en la parte de detrás, yo lo que voy a hacer es colocar los rizos tal y como están en la parte de delante. Para esto voy a utilizar pegamento puro. Y así voy cubriendo todos los huequitos que yo vea que tiene la menina. Le pongo así el pegamento y luego voy a colocar mis tiritas de
porcelana fría, así como ustedes observan. Voy a empezar aquí en el centro, voy a colocar esta que está aquí y le doy la vueltita, así como ustedes observan, la pego. Y voy a ir colocando de esta manera tiras, así, de esta porcelana fría, que está previamente teñida. Entonces la voy pegando, como ustedes ven y como ustedes observan, yo estoy pegando esto lo más cerca posible una de la otra, porque luego que la porcelana fría se seca tiene ese problema que encoge y quedan orificios. Entonces vamos a pegar lo más cerca posible la una de la otra. Entonces así voy a ir colocando, voy a ir rizando el pelo. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es ponerle aquí otra tira de porcelana fría teñida para tapar estas imperfecciones de aquí, porque esto se ve aquí muy raro, el vuelo entre uno y otro. Entonces lo voy a pegar utilizando pegamento. No puedo colocar la menina encima de la mesa porque tiene el cabello todavía fresco y no quiero que se dañe, así es que la tengo así cargada, así para que ustedes vean cómo lo estoy haciendo. Entonces le pongo así pegamento y luego cojo mi tira de porcelana fría de esta manera y la pego así en esta forma. Bien, ya que yo tengo la menina así con todos sus colores, su pelo hecho, todo, ¿no? Yo ya la he pintado de negro porque yo no la voy a detallar, sino que le voy a dar una pintura como si fuera una piedra. Imagínense pues una pintura de metal, o es una pieza de metal, pues esto es lo que yo voy a hacer. Entonces esta pintura es muy facilita. Yo tengo aquí un tono plata y lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este tono a toda mi pieza. Como ustedes saben cómo se da el pincel seco, ¿no? Pues vamos a darle pincel seco a toda la pieza de este tono plata. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Youtubers, como ustedes han visto, hemos hecho una menina a partir de un envase plástico y además a partir de papel. Quiero recalcar que he sido ayudada por mi hija Katherine y además por mi hija Yaskira, que bueno, ellas las dos de alguna manera me han ayudado porque yo no sé mucho modelar y bueno, Yaskira me ha ayudado a modelar un poco la cara y Katherine me ha ayudado a hacer el cuerpo de la muñeca con papel y además para dar esta estructura del tamaño en cuanto a qué tamaño tiene que tener la cabeza, la parte del tronco, las piernas, todo eso yo no lo sé porque como ustedes saben lo que yo hago son manualidades, no hago construcciones de muñeco, así es que nada, quería hacer esta observación. Pero como ustedes observan ha resultado muy bonito este trabajo y además la pintura la he hecho un poco lo más fácil que he podido. Sí que es verdad que para mí ha sido un poquito complicado porque como no sé esto de, como les dije, de modelar, pues por eso para mí ha sido un poquito difícil, pero solo hay que tener ganas, voluntad y es un trabajo que puedes perfectamente vender. Muy bien para vender y además lo bueno es que si se cae no se va a romper. Eso es lo bueno, por eso es que a mí me gustan los trabajos con masa de papel. Recuerden comentar en la parte de abajo diciéndome qué les parece a ustedes esta menina, qué les parece a ustedes esta muñeca con masa de papel, con plástico, con papel. Y bueno, me gustaría que me den su sugerencia, que me digan qué muñeca les gustaría que hiciera, qué muñeca de época. Por favor, no olviden decirlo aquí en la parte de abajo. Muchísimas gracias por haber llegado a esta parte que es el final. Recuerden suscribirse lo que no lo han hecho. Es en el portón de abajo, ese rectángulo que dice suscribirse rojo. Y también comentar. Recuerden el comentario, contestarme a la pregunta. Y bueno, nada, a la sugerencia. Y bueno, nada, reciban un abrazo así grandote con apretón. Un gran beso y nos vemos en el próximo.
próximo tutorial. Bye bye. No se olviden compartir el vídeo con al menos 5 personas.